El día de hoy en Café con tu Profe tenemos como invitado a José Ramón Narváez para hablarnos del movimiento infrarrealista. Descubre cómo este abogado se convirtió en un luchador. Sí, un luchador con todo y máscara, un luchador social. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal amigos de Filosofando? El día de hoy tenemos un programa muy especial y para hacerlo tenemos al doctor José Ramón Narváez, a Héctor H. y a Héctor Muñoz. Pues tenemos un invitado de la Facultad de Derecho. Se trata del doctor José Ramón Narváez y ¿qué les parece si vamos a ver una pequeña cápsula acerca de la trayectoria académica del doctor Narváez? José Ramón Narváez Hernández cuenta con el doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho de la Universidad de Florencia, licenciado en Derecho mención cum laude por investigación científica de la Universidad Panamericana, doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cázares. Actualmente es profesor en el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, es increíble el currículum que tiene y por ahí alcanzamos a notar que tiene un doctorado honoris causa. ¿Cómo fue eso del doctorado honoris causa? Pues igual para mí fue una sorpresa porque fue una invitación que me hicieron a una universidad intercultural andina que se llama Nieto Cáceres, que está en el Perú profundo, digo yo, ¿no? O sea, es decir, en la zona aymara, donde pues todavía hay bastante marginación, pero ahí hay una serie de grupos que se pusieron de acuerdo y hicieron una universidad que atiende a una comunidad de jóvenes de la región de Puno. Para mayor referencia es donde está el lago Titicaca, y ahí van estos jóvenes a formarse. El Aymara es un gran comerciante, entonces hicieron una universidad bastante peculiar porque parece ultramoderna, ¿no? en una población pues que es muy pobre, ¿no? Y ahí entonces me invitaron a dar unas conferencias y yo, bueno, he hecho algunos estudios, tampoco es que muchos, sobre cultura popular, sobre cultura indígena y sobre todo esto en el sentido de la cultura jurídica, pero bueno, pues empecé ahí a trabajar también este tema de los derechos indígenas y entonces me dijeron que a ellos les había interesado mucho ese material, que les había servido y entonces que me querían ellos dar un doctorado honoris causa. Lo peculiar fue, yo creo que este es lo más raro, cuando yo les dije de qué querían que fuera la lección, o sea que yo iba pues, a dar ahí la conferencia para agradecer el doctorado honoris causa, me dijeron que querían que fuera sobre Mario Moreno Reyes Cantinflas. Que les hablara sobre, pues eso, ¿no? O sea, cómo podíamos dar una lectura desde la cultura popular sobre Cantinflas. Pero bueno, todo el acto fue sobre justicia intercultural. Comenzamos rindiéndole honores a Pachamama, era masticar la hoja de coca, lanzarla a la tierra, brindar con la Pachamama con el aguardiente de ellos, se hizo un ritual y todo, bueno, y al final me dieron esta distinción. Los ronderos, que son pues, los jueces comunitarios allá, aymaras, indígenas, les gustó mucho que yo hablara sobre este tema de la multiculturalidad. Incluso hicimos un cine debate con Avatar. Lo hice con un colega peruano, Eddie Chávez, y entonces le dije, vamos a hacerlo como un verdadero cine debate. De hecho yo le dije ring cinematográfico. Entonces él tenía que defender los intereses, digamos, de esta compañía que iba a explotar el Unubantium, ¿no? el famoso mineral de la película, y yo tenía que defender a las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, claro, o sea, EIWA representa en gran medida esta idea de Pachamama, ¿no? O sea, la madre tierra, que hay una vinculación con ella. Entonces a la gente le gustó mucho. Entonces al final de cuentas, digo, uno podría decir cine occidental, James Cameron, una película mega taquillera, y los indígenas peruanos estaban encantados porque estábamos hablando de temas tan serios como es eso, ¿no? La sobreexplotación minera, el poco respeto a las comunidades originarias, y me dieron ahí, o sea, me nombraron rondero honorario, me impusieron ahí los signos, símbolos que eso supone. Yo creí que eso era muy común y me dijeron los profesores de ahí que con ellos jamás lo habían hecho y que además les llamaba la atención que, bueno, yo ni siquiera, o sea, digamos,
y digamos, tendría algunos rasgos raciales que me acercaran a los aymaras, ¿no? Al contrario, y sin embargo ellos me dijeron que yo era su hermano, que tenía yo siempre las puertas abiertas en esas comunidades para cuando yo quisiera ir, ¿no? Excelente. Bueno, pues en este programa platicaremos un poco acerca de un movimiento que usted de alguna manera ha expuesto a la comunidad universitaria, que es el infrarrealismo. ¿Qué onda con el infrarrealismo? Sí, surgió hace más o menos como año y medio. Yo cada semestre trato en el curso de Filosofía del Derecho de incorporar el método constructivista, o sea, que el estudiante vaya descubriendo por sus propios cauces cuáles son los temas que importa discutir en torno a la filosofía del derecho. Y entonces en esa ocasión se me ocurrió que lo que teníamos que hacer era montar un movimiento jusfilosófico. Y entonces nombramos comisiones, ¿no? Así como luego a los abogados les gusta mucho, ¿no? O sea, hacer comisiones para atender temas. Entonces, una comisión era la comisión que iba a investigar los antecedentes del pensamiento filosófico jurídico en México, ¿no? Otra comisión iba a estar a cargo de redes sociales, otra comisión de la revista, otra de un congreso. Y la idea era hacer una cosa lúdica, pero yo siempre se los advertí, o sea, puede ser tan serio como ellos se lo propusieran y a la vez tan divertido, o sea, no está una cosa peleada con la otra. Y entonces yo les propuse el nombre de infrarrealismo, un poco porque a mí me había gustado lo que había propuesto el infrarrealismo literario, o sea, es decir, Roberto Bolaño y compañía, Papasquiaro, el propio Roberto Mata, que habían hecho en su momento pues esta como réplica a la cultura hegemónica y me parecía que era un término que podía ser muy amplio para que los muchachos pudieran investigar, porque básicamente el principio era estar en desacuerdo, y eso era lo que me gustaba más, ¿no? O sea, es decir, estar en desacuerdo con la cultura hegemónica que en ese entonces era representada por Octavio Paz. Mata tenía esta frase maravillosa de volarle los sesos a la cultura hegemónica. Y entonces les dije, esto hay que traducirlo a filosofía del derecho. Como todo juego, ellos se fueron involucrando, fueron asumiendo roles. Algunos terminaron, o sea, creyéndose el juego en el sentido de que hoy son más infrarrealistas que el infrarrealismo. Y eso es muy divertido. Siempre sale, o sea, pasa, ¿no? Con ese pensamiento, etcétera, ¿no? Hay veces que sí lo suelta uno. Siempre hay uno que se lleva al extremo todo. Ajá, y por ejemplo, ¿cuáles son las reacciones de los alumnos, estudiantes, al tener esta didáctica? Pues primero es de mucha sorpresa, ¿no? O sea, están como escépticos, ¿no? O sea, quieren, sobre todo en derecho, reglas muy específicas y además pensando cómo las van a darle la vuelta, ¿sí? O sea, es decir, dicen, a ver, ¿qué necesito para sacar el 10? Y entonces hacen su lista, ¿no? Y cuando se dan cuenta que en realidad no hay una lista, sino que hay que irla haciendo, descubriendo, les cuesta mucho trabajo. Entonces, claro, ese es el método constructivista, ¿no? A quien no está acostumbrado, pues le cuesta un poco de trabajo, pero al final el esfuerzo, o sea, yo creo que ellos mismos se dan cuenta de que eso es muy benéfico y que pues, es como ir al gimnasio, empezar a ejercitar el cerebro. Entonces terminan diciendo, bueno, me cansé, me preocupé, me divertí, pero al final de cuentas, bueno, creo que obtuve resultados positivos porque sé un poquito más, ¿no? Y entonces es de sorpresa, pero al final pues creo que quedan muy contentos y incluso quedan como muy motivados. O sea, además tuvimos una coyuntura fuertísima que fue Ayotzinapa. Es decir, el infrarrealismo necesariamente se vincula a Ayotzinapa. O sea, hicimos una serie de actos, por decirlo así, de catarsis ahí. Una vez salimos ahí todos vestidos de amarillo a quejarnos de estos actos violentos. Entonces la gente lo fue reconduciendo ahí y ya si quieren ahorita hablamos un poco de las características del infrarrealismo, pero todos entendían que era como una especie de levantar la mano y decir soy infrarrealista porque no estoy de acuerdo con que haya esta violencia en México, ¿no? Así lo vincularon ellos y pues fue muy positivo, ¿no? Y también, bueno, para la gente que no sabe tanto sobre el infrarrealismo, para explicarle en pocas palabras cómo usted lo definiría. Es decir, los principios básicos sí. del infrarrealismo. Bueno, de hecho en varios foros los hemos ido acrecentando. Yo creo que el primero, el básico, es darle cabida a las pasiones
y a las emociones. Sobre el infrarrealismo, el primer punto es esta cuestión, recuperar las pasiones y las emociones para el análisis del derecho. Yo creo que incluso en general de la filosofía, ¿no? ¿Y por qué? Porque como todos sabemos ha habido un fuerte racionalismo, ¿no? que fue incluso viendo con malos ojos todos los movimientos que tuvieran que ver con eso, con emociones, con pasiones, ¿no? Entonces, claro, por eso insisto, lo de Ayotzinapa fue muy bueno porque la gente estaba, vamos a decir, cabronada con el del sistema jurídico, con las autoridades, o sea, estaba así. Entonces, ¿por qué no decirlo? O sea, ¿por qué no? Incluso hubo un momento de crisis, me recuerdo mucho porque uno de los estudiantes decía, es que esto es esquizofrénico porque te han enseñado a respetar, a amar el derecho, pero tú te das cuenta que con lo que hoy se denomina derecho se hacen todas estas atrocidades. Entonces, ¿cómo hacer, no? O sea, te genera una esquizofrenia, ¿no? Es decir, amar y odiar el derecho a la vez. Entonces dije, pues lo primero que hay que hacer es asumirlo, porque si no lo asumimos incluso en términos psicológicos, pues vamos a terminar mal, ¿no? Entonces empezamos a hacer incluso estos procesos de asimilación, de psicolectura, no sé, o sea, cómo llamarle. Y claro, ya el método tradicional del derecho quedó ampliamente rebasado. Entonces, el primer punto del infrarrealismo es ese, ¿no? Considerar que efectivamente el derecho, si tiende a la justicia o al contrario, ataca a la justicia, necesariamente lleva implícito pues un asunto que los griegos llamaban eso, ¿no? El sentido de justicia, que era un llamamiento que todos los hombres tienen, dice Protágoras, a quejarse de lo que está mal, ¿no? Y entonces, pues eso hay que traducirlo luego en términos filosóficos, para explicarlo, para dialogarlo, para comentarlo en foros, y ese fue el primer elemento. Después nos dimos cuenta que tampoco puedes estar insistiendo mucho en la parte negativa, ¿no? Porque eso nos acercaba mucho, por ejemplo, al Critical Legal Studies de Duncan Kennedy, o sea, es decir, el derecho. De hecho, hace poco pues hubo una cuestión sobre hermenéutica analógica y yo fui a hablar sobre el derecho a cagar, ¿no? O sea, y empecé con esta frase de el derecho es una mierda. O sea, sí, y claro, entonces toda esa sinergia se fue hacia allá. Pero decir, bueno, no nos conviene tanto estar insistiendo en que todo es negativo, todo es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos también esta capacidad proyectiva de decir, bueno, puede ser bueno, puede ser. Entonces lo que empezamos a hacer es a utilizar mucho la ironía. Entonces, yo creo que el segundo gran elemento del infrarrealismo es la ironía, que además cada quien la asume de manera diferente. Por ejemplo, los caballeros normalmente terminan aterrizándolo al doble sentido, al juego de palabras, ¿no? Las damas con más sutileza es una ironía un poco más cruda, también en mucho doble sentido, pero menos en términos sexuales, por decirlo así, ¿no? Y entonces yo he aprendido a conocer la ironía, o sea, que hay diferentes tipos de ironía gracias a los estudiantes, pero siempre era jugar mucho con eso, ¿no? Incluso, bueno, somos una generación de memes, ¿no? Entonces constantemente estábamos igual citando memes, generándolos, y eso es altamente irónico, ¿no? Entonces burlarnos del derecho para tener un mejor derecho, parece paradójico, pero un poco ese era el mecanismo, ¿no? Luego, el otro, bueno, obviamente los otros elementos que están así como desde el inicio es un movimiento crítico. Normalmente en derecho los movimientos, y eso lo vio el grupo de antecedentes, son movimientos muy conservadores, muy reaccionarios, ¿no? Entonces es altamente crítico, o sea, siempre es demandante, es decir, es exigente en muchos sentidos, porque así nació el movimiento. Luego, otra de sus características es epistemológico, o sea, en el sentido de que siempre estamos exigiendo esta honestidad de usted está hablando del ser o del deber ser, ¿no? Porque en el derecho ese es el mecanismo ideal, ¿no? O sea, es decir, estar siempre hablando del deber ser, haciendo creer que hablas del ser para pues engañar a la gente. Básicamente eso es lo que los realismos han criticado. Entonces, el decir epistemológico yo diría casi es un movimiento realista, infrarrealista, ¿no? Luego otro de los elementos que tiene el infrarrealismo es esta característica de la exigencia ética, ¿no? Lo hemos llamado también humanismo,
Pero bueno, siempre es eso, ¿no? O sea, terminamos diciendo, el derecho queda rebasado, no lo podemos hacer simplemente desde los instrumentos jurídicos, hay que hacerlo recurriendo a la ética. Entonces creo que esa es otra gran característica. Y luego agregaríamos otra que le vino como un poco de las circunstancias, que es un movimiento artístico, a que es recuperar esta dimensión del ars juris, o sea, es decir, el derecho era un arte y el derecho tiene que ver con las artes. Entonces, por eso es que muchos de los infrarrealistas hacen cine y derecho, literatura y derecho, jus poética, y eso pues de alguna manera también lo humaniza, también lo hace crítico, también lo hace social y tiene que ver un poco más bien con los recursos que fueron surgiendo en ese momento. Y pues esas serían las características, seguro de ahí podrían derivarse otras, pero bueno, son las que por ahora me recuerdo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podemos identificar al infrarrealismo como una forma de resistencia epistémica, una estrategia pedagógica. Sí, sí, claro, o sea, empezó siendo una estrategia pedagógica y hoy incluso siempre es discutir, porque también entraríamos en un término incluso semántico, ¿no? ¿Qué es corriente, es movimiento, es escuela? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Cuando me convocan los infrarrealistas... A ver, ¿cómo? O sea, ¿a usted lo convocaron o usted convocó? No, yo les propuse, ¿no? Ajá. Hicimos en el semestre ese ejercicio. El semestre siguiente... o sea, usted ya tenía pensado hacer, no sé, otra cosa. Otro ejercicio, ¿no? Y entonces esos fueron contagiando a otros, incluso de filosofía y letras, o sea, no solo de derecho, de otras escuelas, de otros países, ¿no? Pero el chiste es que hay como 5 fieles que de repente tenemos un grupo en WhatsApp. Ajá. Entonces, mañana en el CUC se reúnen, ¿no? En el CUC de ahí de CEU nos reunimos a desayunar. Entonces van estos 5 incondicionales y qué vamos a hacer, y la revista, y el blog, y un congreso, y luego empiezan a mí me invitaron a tal congreso, y yo quiero ir a hablar sobre este tema infrarrealista, ¿cómo ven? Entonces les digo, sí, pero te recomendamos este libro, o te recomendamos esta perspectiva. Yo por eso ya digo, me convocan, porque ellos son los que organizan estas reuniones, para que yo un poco les diga, me parece bien, vente a ese congreso, o enfócalo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces ya ha habido como 3 o 4 foros en los que hemos ido los infrarrealistas a hablar sobre temas infrarrealistas, ¿no? También estaría bien relacionarlo como con un experimento social. Sí, la práctica. Sí, es muy académico, porque pues, el experimento social sería cómo reaccionan los alumnos de maestría en Derecho, ¿no? Cuando van de traje y todo. Sí, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que, por ejemplo, los estudiantes de maestría, muchos son profesores en grado, ¿no? O sea, en licenciatura. Entonces van involucrando también a sus estudiantes. Pero, por ejemplo, en la última reunión infrarrealista, esto ya fue como un planteamiento que es un poco va por en el sentido que hay uno de los colegas infrarrealistas que tiene una ONG que ayuda en el bordo de Sochaca a pepenadores. Y entonces lo que quieren es ayudarle a los niños a que estudien, porque los niños no tienen ni actas de nacimiento, entonces es iniciar el procedimiento de inscribirlos al registro civil y empezar a hacer un poco labor, ¿no? De asesoría jurídica. Y entonces él nos planteó, ¿podría subirse el movimiento infrarrealista de esto? O sea, ya se rompió el molde académico y pasó hasta podemos decir, un activismo, ¿no? Y todos dijimos, sí, o sea, invítanos, ¿no? Invítanos porque o sea, al final aquí está muy padre estar diciendo y hablando, pero pues sí tenemos que conocer esa realidad social y si podemos ayudar, pues vamos a ayudar. Entonces ya nos planteamos el poder ir a ayudar a esas comunidades. Y hablando de la lucha social, por ahí hay un personaje que interpreta a José Ramón Narváez, que es un luchador social. ¿Se llama? Elipsis se llama este luchador social. Que justo lo hice así para que algunos le digan elixis. Elipsis, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula acerca de este personaje creado por el doctor José Ramón Narváez, que se llama Elipsis? Elipsis es un luchador, pero no cualquier luchador, es un luchador social, que usa la máscara en un sentido metafórico. Sí, una metáfora del compromiso.
La máscara genera la idea de que cualquiera puede ser luchador y de que el luchador es cualquiera de nosotros. Es la democratización del héroe. Todos podemos ser justicieros y luchar por la justicia. Ese es Elixir, un abogado que decide convertirse en luchador. Elixir ha hecho labor social en muchas partes del mundo, no solamente en México. Elipsis se señala a sí mismo como el vacío intermedio llenado por la imaginación entre un espacio temporal y otro. Él dice que cuando la violencia y el miedo se apoderan del ser humano, es indispensable apelar a su creatividad y su voluntad para amar la vida. Él es Elipsis, el luchador social. Bueno, esto surgió en un festival de cultura popular que hicimos en Michoacán. Ellos habían inaugurado un centro cultural muy bonito, por cierto, y estaba recién llegando de rector, el que es ahora gobernador provisional. Bueno, ya está por salir, ¿no? Que ya nombró un nuevo gobernador. Jara, que él es fan de la lucha libre. Entonces me dijo, ¿podemos hacer un festival de cultura popular? Y dije, sí. Entonces la idea era que el tema fuera la lucha libre. Y invitamos al Hijo del Santo, invitamos a muchos luchadores, hicimos incluso funciones de lucha libre. Y la idea era pues, tener mesas que abordaran el tema de la lucha libre. Y a mí me tocó coordinar una que era justicia en la lucha libre, la idea de la justicia en la lucha libre. Entonces, por ahí jugando con esto dijimos, habría que crear unos personajes que cobraran vida dentro del festival, ¿no? Y entonces yo fui con esta organización que hace las máscaras desde 1930 para los luchadores de la Arena México, y ellos me dijeron que era todo casi un ritual, ¿no? Es un proceso, tú tienes que pensar el personaje, pensar sus características, luego se las das a ellos y ellos como en un momento de iluminación generan la máscara, y a partir de la máscara, que tiene además, tienen que tomar 11 medidas o no sé cuántas, pues que tiene toda una historia, sí, o sea, cómo crearon la primera máscara para el vampiro. De hecho, hay una enciclopedia de puras máscaras, yo la llegué a coleccionar una vez, salió en un periódico, muy interesante, ¿eh? Sí, no, o sea, el tema de la máscara es muy complicado. Porque, no, además entra claro en el plan, o sea, habría que hablar incluso de Octavio Paz y la máscara, claro, el laberinto de la soledad, etc. Pero bueno, ahí te crean el personaje y ya a partir de ahí te hacen como un expediente, ¿no? Entonces ya después tú puedes ir a hacer tus botas, puedes ir a hacer tus mallas, tu capa, todo lo que quieras, ¿no? Pero a partir del símbolo que vas a tener, los colores y todo eso. Pero, o sea, es un rollo también tipo de propiedad intelectual, ¿no? Porque de derechos de autor, es decir, tienen una especie de directorio con todos los nombres. Sí, hay una especie de... Si yo voy, voy y pido repuestos de máscara. Está todo bien. Entonces, bueno, ya ahí te hacen eso y entonces le planteamos al rector que nos enmascaráramos, o sea, esa era la idea, ¿no? Y entonces, efectivamente, dijo, pues sí, ¿cuánto cuesta tanto? Entonces... Digo, que es caro, ¿no? Sí, es caro. Se enmascaró él, se enmascaró la secretaria privada, que entonces era una amiga que es abogada, Rosy de la Torre, ¿no? Torres, doctora, por cierto. Se enmascaró el que es, digamos, el encargado del festival, que es un comunicólogo, y me enmascaré yo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en la primera reunión nos pusimos las máscaras, la prensa sacó fotos, jugamos con eso, ¿no? Después, yo tuve una reunión con el Hijo del Santo, y el Hijo del Santo me echó un rollo de que y tiene en parte razón, o sea, la máscara hay que tenerle respeto porque es un símbolo y no, o sea, no te la debes quitar, ¿no? Entonces la máscara se tatúa, ¿no? O sea, se te queda, ¿no? Entonces si tú vas a concederle esa sacralidad al personaje, ese simbolismo, pues tienes que aguantar la máscara. Entonces yo me hice la idea de que todo el festival iba a traer la máscara, ¿no? La gente creía que yo como era el nuevo prospecto que estaba impulsando el Hijo del Santo, ¿no? Pues no sabían que para mi edad no podía ser ningún nuevo prospecto, ¿no? Pero incluso yo le planteé eso al Hijo del Santo, que sí, era posible empezar, ¿no? Tarde ya, la lucha libre, me dijo que era muy difícil, que había que empezar desde abajo, haciendo lucha grecorromana. Me metí a estudiar lucha grecorromana, me recomendó
incluso a luchadores para ir a estudiar, ¿no? Y Digamos, te atrapó ese mundo. sí, me atrapó ese mundo y la idea era, en la medida de lo posible, o sea, crear el personaje y bueno, ver si se podía llevar a más, pero pues incluso alguna vez por ahí tenía el proyecto del cómic, tiene una historia, Elipsis, y ha aparecido un par de ocasiones en algunos foros, pues con sus características peculiares, pues demandando cosas, hablando sobre cosas y que Elixir, bueno, no tiene empacho en llegar a un foro jurídico diciendo majaderías, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? De Elixir. ¿Cómo se llama? Pues de alguna manera el alter ego, ¿no? El alter ego. Pero no es muy común que lo inviten, ¿no? Porque o sea, incluso la vez que fue a la Facultad de Derecho, la gente estaba sorprendida, asustada, ¿no? Preocupada, ¿no? Un enmascarado en la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, ya me imagino. No, si uno va de tenis y ya que ahí lo ven así como que onda. Bueno, yo que voy con tenis al posgrado, no sé como que onda. Pero bueno, yo y lo he dicho mucho, esta anécdota, ¿no? Alguna vez vi a dos profesores de la Facultad de Derecho, muy tradicionales, ya mayores, con un joven profesor que venía llegando, que se ve que venía en moto, entonces venía pues, con su chamarra de cuero, sus pantalones, sus botas, su casco, y entonces le decían, oye, profesor, tal día va a ser el examen profesional. Ah, qué bueno. Bueno, pues nos vemos ese día. Y le decían, pero no te vengas disfrazado de estudiante, ¿no? Y entonces yo pensé que al contrario, o sea, que muchos de nosotros nos disfrazamos de abogados o de profesores, ¿no? Y porque, bueno, al final de cuentas igual los estudiantes esperan un tipo de maestro, ¿no? Y si a mí muchas veces me dicen, usted es alumno, ¿a qué viene? O a limpiar el salón. Sí, se espera que interprete un personaje. Entonces me tengo que disfrazar de profesor a veces, ¿no? Me tengo que disfrazar de abogado a veces, ¿no? Sí. Pues sí, mientras sean las menos no hay bronca, ¿no? No, y cuando es examen doctoral, peor, te tienes que disfrazar de toga, ¿no? Y pareces maestro Jedi, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, pues Ramón, ¿dónde podemos encontrar más información del infrarrealismo? ¿Qué blog? la actividad más fuerte es en Facebook. Y en Facebook estamos como Infrarreal, porque curiosamente no había digamos, otro grupo, otra página referente al infrarrealismo literario, ¿no? Incluso esto ha sido una discusión, porque como ya vamos a empezar a tener nuestra colección editorial, tenemos una revista, si en algún momento, o sea, nos vamos a abrir a otras ciencias, ¿no? Saberes. Incluso se va a plantear una AC y estuvieron de acuerdo en que fuera solo infrarreal. O sea, es decir, que no fuera jurídica, ¿no? Solamente. Aunque, pues sí hay mucho cargado hacia el derecho. Entonces es Facebook, que es infrarreal. Pero también hay un blog, infrarrealismo, así se llama, y tenemos, bueno, infrarrealismo@gmail. Casi todo está ligado a Google porque ahí está el blog, pero en ese blog pueden ver la revista, que próximamente ya se va a cambiar para hacerla más accesible, porque está muy, muy pesada. Y la idea es seguir con la revista, seguir con algunas publicaciones que ya se van a venir, y ahí, sobre todo por eso digo, en Facebook es donde se van publicando los eventos, lo que va a haber, ¿no? Las actividades en las que vamos participando. Ok, no sé si hay algo más que quisieran preguntarle aquí al doctor. No, pues nada más destacar que el infrarrealismo, como lo entendí yo, me parece que es un movimiento importante que no nada más se queda en el academicismo, está bien fundamentado, pero también lleva un activismo, ¿no? Que muchas veces hay muchas personas, muchos filósofos que se quedan nada más en la idea del pensar. Regresar a la tesis 12 de Feuerbach, ¿no? Exacto, ¿no? Excelente. Que, bueno, por mi parte, que lo que puedo entender es que no solo es una forma diferente de entender el derecho, sino de practicarlo. Así como mencionabas aquí que la filosofía no se llega a practicar, pues es un intento muy interesante que debe llevarse más allá. Sí, eso es lo que andamos intentando hacer, y lo más importante, creo, de todo es que es mexicano. O sea, y ese ha sido como el caballito de batalla. En cualquier foro que tú llegas
y entonces empiezan a citarte a cualquier autor europeo, y dices, pues muy bien, pero ¿y dónde está nuestro pensamiento? O sea, ¿dónde está? Porque justo infrarreal, porque el inframundo en el mundo prehispánico, en la cosmovisión prehispánica, es válido. O sea, para el europeo era el diablo, pero para nuestros ancestros era otro dios. Entonces, ese otro mundo que el abogado occidentalizado, que el filósofo occidentalizado ha despreciado porque está debajo, ¿no? Pues es el que nos interesa, o sea, nos interesa rescatar, ¿no? Yo decía, hacer una pepena de las cosas que ha despreciado Occidente y que son propias de nuestro contexto mexicano, de nuestro contexto latinoamericano. Excelente. Sí, Pues, ¿quién mejor que para entender nuestra situación que nosotros mismos? No citar a otros autores más que crear el pensamiento aquí mismo. Exactamente, es el reto. Sí. pues agradecemos muchísimo al doctor José Ramón Narváez. Cualquier dato acerca de las redes, el infrarrealismo, lo dejamos en la descripción de este video. No olviden suscribirse, que es importantísimo. Y si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. O quiero ser un ser horrible. Las artes Es de la muy existencia, metafórico esto, ¿no? Pero a un niño pequeñito se le puede comenzar a enseñar cómo